En este video voy a hacer un breve análisis de la composición étnica de los habitantes de Estados Unidos. El 4 de julio de 1776 fue el día en el cual se firmó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, formando un estado soberano separado de la metrópoli, es decir, de Inglaterra. A partir de esa fecha se fueron dando distintos tipos de sucesos que provocaron que la composición demográfica de los Estados Unidos sea una de las más variadas del mundo. Sin dudas, este país estuvo marcado desde sus inicios por la inmigración, factor que fue determinante para poblar el inmenso territorio que posee, y de esta manera poder explotar los recursos naturales, así como para dar marcha a una sociedad próspera, que posteriormente se transformaría en una potencia mundial. Para empezar este análisis, me gustaría arrancar por los datos que encontré sobre los censos de población estadounidense en el año 1790, siempre teniendo en cuenta que son datos estimativos dado la falta de tecnología y facilidades para censar de la época. Hacia 1790 se censaron aproximadamente 4 millones de personas y se las dividió según la etnia a la cual correspondían o que se sentían parte, dividiéndolas en grupos ancestrales. Los datos demostraban que 1.900.000 habitantes eran de origen inglés, siendo el 47,5% del total de la población. En segundo lugar, se encontraban los afroestadounidenses, quienes poseían ascendencia africana, con 750.000 habitantes, siendo el 19% del total. Recién un 8% del total era de origen escocés, más precisamente 320.000 personas, y un 5%, con 200.000 personas, eran de origen irlandés. Luego el 1% simplemente era de origen nativo americano, es decir, de pueblos originarios de la zona o aborígenes, siendo un total de 50.000 personas. Y por último, el resto de los habitantes eran originarios de otras partes de Europa, como los Países Bajos, Suecia, Gales, España, entre otros. Esta tendencia se fue modificando dadas las grandes inmigraciones de todas partes del mundo que llegaron al territorio estadounidense. Como bien sabemos, Estados Unidos es un país abiertamente cosmopolita, con ascendencias de todas partes del globo. Por ello, la mezcla de etnias y de distintos tipos de sociedades que se fueron forjando en su territorio es verdaderamente sorprendente. Como dije anteriormente, en 1790 los Estados Unidos contaban con 4 millones de habitantes, siguiendo en un ritmo alto de crecimiento demográfico para 1900, cuando contaba aproximadamente con 75 millones de habitantes. Para principios de los 2000, 100 años después, con 282 millones de habitantes, y para 2016, con los datos de los últimos censos poblacionales, se contaron 324 millones de habitantes. Para 2050, se estima que este país llegará cerca de los 400 millones de habitantes, por lo que su crecimiento en términos demográficos es verdaderamente increíble. A día de hoy, la población norteamericana tiene ascendencia compuesta por distintas etnias, que a lo largo del tiempo fueron dando forma a la demografía que hoy conocemos. En primer lugar, encontramos a los norteamericanos blancos o caucásicos, quienes son descendientes directos de los inmigrantes llegados de Europa, con aproximadamente entre el 75 y el 66% de la población total. Esta ascendencia europea se compone, en primer lugar, con el 16% del total de germano-estadounidenses, aquellos que son descendientes de alemanes. En el censo del año 2000, 44 millones de personas se identificaron como descendientes de alemanes, siendo esta la etnia europea con mayor cantidad de descendientes en el territorio norteamericano, y siendo hoy en día en Estados Unidos el país con la mayor comunidad alemana en el continente y a su vez el mayor grupo étnico del país. Este grupo étnico llegó a las tierras norteamericanas en busca de progreso y libertad religiosa, siendo en su mayoría cristianos protestantes, religión predominante hoy en día en el país. Entre los ejemplos claros de las descendencias alemanas se encuentra el expresidente Donald Trump, cuyos abuelos llegaron de Alemania a Estados Unidos a finales del siglo XIX. La segunda etnia, con más densidad poblacional dentro de los europeos, corresponde a los irlando-estadounidenses, descendientes de irlandeses, con un 11% del total de la población.
equivalente a 30 millones de personas de acuerdo al censo del año 2000. La mayoría de los irlandeses emigraron a los Estados Unidos durante la Gran Hambruna irlandesa a mediados del siglo XIX. Este grupo étnico se destaca porque sus integrantes son católicos. Un ejemplo claro es el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cuya madre es de antepasados irlandeses y lo crió en las costumbres y la religión católica. Curiosamente, y recién en tercer lugar, se encuentran los estadounidenses de origen inglés, con 24 millones en total y correspondiendo casi al 9% de la población. Dato extraño, naturalmente, porque responder a la metrópoli colonial que gobernó estos territorios por varios siglos. Es importante recalcar que gran parte de la descendencia inglesa perdió la noción tradicional de sus antepasados, identificándose directamente como estadounidenses. Es por ello que se estima que la población de ascendencia inglesa debería ser mayor a la identificación étnica de las personas hoy en día. Entre otras ascendencias europeas en la población norteamericana encontramos, siempre hablando en términos aproximados, distintos tipos de ascendencias que corresponden a ese 70% de la población blanca comentado anteriormente. Entre ellos se encuentra una gran cantidad de descendientes de italianos con 15 millones de habitantes, y estando el 5% de la población en su mayoría asentados en Nueva York. También encontramos descendientes de franceses con 10 millones de habitantes, siendo particularmente destacados en Luisiana, antigua colonia francesa, y donde se mantienen tanto costumbres hasta un dialecto llamado el francés cajún, hablado como lengua materna por aproximadamente 200.000 personas. Asimismo, encontramos entre otras etnias de herencia europea, holandeses, noruegos, suecos, escoceses, polacos y españoles. La emigración europea fue la más importante, avanzando desde sus primeros establecimientos en la costa atlántica hacia el interior, siendo esta la base más importante de la actual población estadounidense. Se suele utilizar la denominación WASP, White Anglo-Saxon Protestant, para referirse a estos habitantes de Estados Unidos, aunque en sentido estricto se excluye de la misma a italianos e irlandeses. Cabe destacar dentro de la población blanca de Estados Unidos el subgrupo que se conoce como blancos hispanos, quienes son de origen hispano o latino, designación hecha por 47 millones de estadounidenses a partir de 2008. Tiene su origen en las naciones de habla hispana de América Latina, principalmente, mientras que en un porcentaje muy pequeño tiene sus orígenes en España. El principal país de origen para los estadounidenses de origen hispano es México, con 30,7 millones de personas, seguido por Puerto Rico con 4,2 millones y Cuba con 1,6 millones, según estimaciones de 2008. Si bien no se los puede considerar como una etnia por sí misma, comparten culturas muy similares como el idioma español, la religión católica, gustos musicales. Asimismo, se suelen agrupar en comunidades y relacionarse entre sí, formando grupos culturales y también identificándose como hispanos o latinos. La población hispano-latina es joven y de rápido crecimiento, debido a la inmigración y la tasa de natalidad. Durante décadas ha contribuido de manera importante al aumento de la población de los Estados Unidos y se espera que continúe en crecimiento. Como dato curioso, las estimaciones dicen que en 2050 una cuarta parte de la población total estadounidense será de origen hispano o latino. Por otra parte, los afroamericanos o negros son la mayor minoría racial, representando el 13% de la población estadounidense, quienes en su mayoría provienen de antiguos esclavos africanos traídos de la época colonial. El sur del país es el lugar donde las personas de piel oscura y los afroamericanos son más prevalentes, ya que es el hogar del 55% de la comunidad. La tercera minoría racial más significativa es la población asiática o descendiente de asiáticos, que comprende 13,4 millones de personas, siendo aproximadamente el 4% de la población total de Estados Unidos. Es California el estado que alberga la mayor cantidad de descendientes de asiáticos. Entre los países de los cuales emigraron encontramos a Filipinas, China, Malasia, Japón y Vietnam, entre otros. Asimismo, se encuentran en territorio estadounidense los nativos americanos descendientes de poblaciones indígenas autóctonas de estas tierras,
componiendo nada más que el 0,8% de la población, con 2,3 millones de habitantes hasta 2008. Entre los grupos nativos americanos podemos encontrar los Inuit del norte, los Cherokee, los Navajo y los Lakota, o también conocidos como Sioux. Por último encontramos otras etnias menores, como los nativos hawaianos y personas que no se identifican con ninguna etnia en particular, catalogándose simplemente como estadounidenses étnicos. Lo cierto es que este es uno de los países con más variación genética y étnica del mundo, y el origen de su población es muy variado e interesante. Espero compartan sus comentarios sobre el tema si les interesó, y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos.